Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Mi nombre es Álvaro, soy ingeniero de datos aquí en Jovan Talent. Os voy a contar un poco qué es lo que hacemos y por qué estamos haciendo esto hoy aquí. Somos una empresa que probablemente os suene, somos un portal de empleo en internet que tenemos una aproximación un poco novedosa con respecto a otras empresas que prestan servicios similares, que es la de conseguir que el empleo encuentre a candidato, ¿vale? Somos gente que utilizamos algoritmos de minería de datos y de machine learning para conseguir que las ofertas de empleo se ajusten al perfil que tienen los candidatos. Para eso utilizamos tecnologías de muy diversa índole, muchas de ellas escritas en Ruby y otras muchas escritas en Java y en Scala. Si sois programadores en Scala, os interesa todo el tema de la minería de datos, todo el tema del procesador de datos y estáis buscando empleo, pues hablad con nosotros porque podemos encontrar algún punto en común. Bueno, hoy estamos aquí para una charla que nos van a dar Luis y Ignacio sobre testing en Scala. Tenéis ahí al fondo un montón de comida y un montón de bebida, podéis coger cuando queráis, serviros todo lo que os haga falta. Y luego después de la charla vamos a tener unas pizzas, y vamos a cenar aquí y demás, ¿vale? Ese es uno de los motivos por los que estamos celebrando el meetup en Jovan Talent. Nos gusta mucho invitar a la gente a comida. Y nos gusta mucho también apostar por la comunidad de desarrolladores, ¿vale? Nos interesa mucho la tecnología, buscamos gente muy pro, tratamos de atraer el talento y una forma de hacerlo pues, es colaborar con las comunidades de desarrollo, como hacemos con el caso de Scala o el Meetup de Ruby. Y ya sin más, pues paso a Ignacio, que ¿vale? Hola. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por venir. Lo primero, si a alguien le interesa hablar sobre Scala, buscar trabajo relacionado con Scala, dar una charla o cualquier evento relacionado con lenguaje o con cualquier framework que esté relacionado, que lo puede decir en cualquier momento, puede hablar con nosotros, decirlo aquí, para que la comunidad esté activa precisamente la comunidad existe para ello. Y nada, la charla de hoy la vamos a dar yo, Ignacio y Luis. Y va a ser sobre testing. Mi parte va a ser la más corta y un poco más aburrida, porque simplemente va a ser una especie de overview sobre los frameworks de testing que existen en Scala. Sí, desgraciadamente, pero hay que hacerlo, pero una pequeña introducción. Nada complicado. Y luego la parte de Luis, que es la más interesante y para la que imagino que todos habéis venido, aparte por las pizzas, es test de propiedades, que se hará en Scala Check, que es interesante, que sobre todo para la programación funcional es lo que está ahora de moda, así que pues nos lo explicará Luis encarecidamente. Entonces, testing. Todo el mundo sabe lo que es testing, ¿no? Hacer pruebas. Porque si no lo sabéis, estamos un poco jodidos. Empecemos. Bueno, testing. Testing implica la ejecución de un software para probar unas propiedades de un sistema. No he hecho nada complicado. Bien. Los tests, hay un montón de tipos de test. Están los test unitarios, de integración, el smoke test, los test sanity check, de comportamiento. Fundamentalmente voy a centrarme en dos, pero vamos a hablar de ellos, que son los test unitarios, por ejemplo, para probar una función, que he dado unas entradas y tenemos un módulo, probamos que para esas entradas hay una salida esperada, o una excepción, un error, lo que sea, algo esperado. Y los test de integración. Estas cosas modernas. Y los test de integración, que consiste básicamente en, dado un conjunto de módulos, probar su funcionamiento para que cumplan una serie de requisitos. Bien, en Scala, ¿qué hay en Scala de testing? Bien, es una buena pregunta. Scala, como todo el mundo sabe, es un lenguaje basado en la máquina virtual de Java. Bueno, exceptuando Scala JS, porque es sobre JavaScript, pero eso no viene al caso ahora. Entonces, Scala, que está basado en la máquina virtual de Java, funcionan prácticamente todos los sistemas de test que existen en Java. Luego ya no partimos de cero. Entonces, por ejemplo, JUnit, JMockit, Mockito, todos esos ya funcionan. Además, existen frameworks de test que funcionan sobre Scala y específicamente para Scala con todas las propiedades. Por ejemplo, tienen una forma de DSLs, son fluent la forma de especificarlo, mucho más cómodo al programador de Scala que usar una biblioteca de Java. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a empezar por lo sencillo, JUnit. No pasa nada si no se ve nada, porque es código que todo el mundo conocemos. JUnit. ¿Quién de aquí no conoce JUnit? Me alegra saber esto. Bien, pues JUnit se puede usar en Scala. ¿Cómo? Pues nada, se importa la librería, en tu SVT, en tu Maven, en tu Grails, lo que te salga de narices, y se extiende de un test case y se prueba como normal en Java. Nada complicado.
Y si alguien no se acuerda, porque supongo que nadie se acordará, que es igual que leer entrada de fichero de Java, pues se mira en cualquier tutorial. Es exactamente lo mismo que en Java. No hay ninguna diferencia. Bueno, así que vamos a hablar ahora más interesantes. Un mock. Todo el mundo sabe lo que es un mock. Un mock es, tenemos un objeto que por su complejidad, porque está muy enlazado en el sistema, porque tiene estado difícil de reproducir, porque tarda mucho en devolvernos un valor, por ejemplo una base de datos que tarda no queremos probarlo, porque a lo mejor tarda mucho tiempo, no queremos usar ese objeto. Entonces podemos probar un objeto falso. Véase las comillas que acabo de poner. Entonces, para eso tenemos un mock. ¿Qué sistema de mock tenemos en Scala? Pues fundamentalmente para Scala existe Scala Mock o Easy Mock, pero casi siempre vais a usar Mockito o JMockit, que son los que más habituales, porque vienen con la mayor parte de los frameworks. Vale. Código. Siento para la gente que hay atrás que no sea bien, pero más o menos tampoco es, el código que he puesto no es muy importante. Fundamentalmente, un mock, aquí me estoy creando un mock cualquiera, para el que no lo vea es simplemente un mock del objeto y automáticamente me crea un mock. Y yo a ese objeto le puedo decir que dado una llamada, por ejemplo, es una lista y le digo dame el get de 0, el elemento 0, me devuelves 1. Entonces, cuando yo haga una llamada a esto, la primera vez que lo llame me va a volver 1, porque le acabo de asignar un comportamiento para un método que tiene. Y lo único que tengo que hacer es que se verifique en el test que dado este objeto, cuando tenga esta llamada, que es a get 0, retorne 1. Y dado este objeto, haya solo y una única llamada a ese método, con esa propiedad, con ese parámetro. Entonces, fundamentalmente, el mock nos permite dos cosas. Uno, nos elimina la complejidad de usar objetos que no son necesarios para nuestro test. Y dos, nos permite evaluar cuántas veces son llamados y de qué forma son llamados esos objetos. Bien, vamos a pasar un poquito a ver. BDD. Esto hace un par de años es la cosa más nueva guay del mundo, ahora son los test de propiedades. Entonces, ¿qué es un BDD? Bueno, pues un BDD es, defines el lenguaje natural, tu test. Lenguaje natural, o sea, como si estuviéramos escribiendo. Y eso automáticamente tiene una relación 1 a 1 con un test. Bueno, no realmente 1 a 1, pero sí. Por ejemplo, vamos a ver. Pongo feature. Una aplicación está funcionando. Como una aplicación, como un desarrollo de Play, yo quiero que se pueda. Bueno, tengo un Cucumber. Me he cogido el test directamente, no lo he hecho yo. Entonces, básicamente, tú aquí lo que estoy poniendo es el lenguaje natural. Por ejemplo, dada mi aplicación está funcionando, cuando voy a la página de inicio, quiero que aparezca Hello World. Y eso, cada línea de esto está relacionado con un test. Tú a esto, a tu cliente, a la persona que genera tus requisitos, le das este texto en plano, que él te lo puede verificar. Y tú automáticamente tienes una relación con este test tú tienes una relación con esta feature en forma de test. De esta forma, aunque si esto mañana te lo cambian, automáticamente cambia esto. Y si esto, por algún motivo, te aseguras que todos los requisitos que tienes están comprobados mediante un test. Esto es maravilloso porque es una forma de dar a gente que no entiende informática o entiende poco, algo que ellos pueden trabajar sin tener que abstrayéndose de todos tus tests. No está mal. Aquí estoy usando, por si alguien lo conoce, Cucumber, que por supuesto funciona en Scala. Desgraciadamente creo, si no recuerdo mal, no hay una versión nativa de Scala y tenemos que usar la de Java, pero bueno, no pasa nada. Bueno, y entonces, testing en Scala, ¿qué tenemos de testing en Scala? Bueno, tenemos SBT. ¿Aquí alguien que no sepa qué es SBT? Para el que no lo sepa, por si acaso, Mebe nos suena, ¿no? Bueno, en cualquier caso, SBT es una herramienta de una build tool que nos permite automatizar cierta serie de tareas, por ejemplo, dependencias, cómo generar nuestros artefactos, que también nos permite, por ejemplo, realizar los tests. Muy útil e importante. AKTestKit es una librería, sí, una librería que nos permite probar actores. Que viene con la librería de AK. ScalaTest y Spec2 son, por decirlo así, las dos librerías o frameworks más importantes de testing que hay de Scala. Y por último ScalaCheck, que lo explicará Luis, que están incluidas en ambas dos, en ScalaTest y en Spec2, y también por su cuenta, que nos permite hacer test de propiedades. Bueno, ScalaTest, esto va rápido porque tampoco es muy importante. Entonces, fundamentalmente, ScalaTest tiene todo, y cuando digo todo, prácticamente soporta todos los frameworks.
ScalaMock, EasyMock, JMockit, si no recuerdo mal, Selenium, TSNG, JUnit y muchos más, que no puedo poner porque no me cabían y porque ya era de más. Entonces, con ScalaTest, tú simplemente indicas una propiedad, por ejemplo, tú aquí dices, una stack debería should hacer no sé qué, in, de una forma fluent, como un DSL, como todos los programas de Scala queremos, y una serie de propiedades que debemos cumplir. Tenemos una pila, un stack, que le hacemos push, y entonces, a continuación, quiero que esto debería ser, tener 2 a este valor, y este valor debería devolver 1. Entonces, tú indicas unas propiedades que debe cumplir esto tras realizar una serie de funciones. Y de una forma DSL sencilla para poder leerlo más o menos de forma clara. Ellos se basan en la idea de que tú no necesitas un BDD porque directamente tu código se puede leer de sí mismo. Sí, sabemos que luego a lo mejor no es todo cierto, tenemos que comentarlo y tal, pero más o menos es mucho más legible que JUnit. Ups, perdón, se me dio pata, aquí abajo. Bueno, se basa en aserciones. Nada, pues aserciones, una parte izquierda que tenéis sobre la parte derecha. Nada complicado. ¿Y qué más tiene esto? Bueno, pues puedo taggear también mis tests. Un test le puedo decir que lo ignore, puedo crear mis propios tags, le puedo poner más aserciones más complicadas. Todo esto no lo voy a explicar porque no viene al caso y sobre todo os podéis ver la librería. Pero básicamente lo que quiero es que os quedéis con la idea es que yo puedo un test, le puedo definir, decirme, este test es lento. Y es lento porque cumple una serie de propiedades y que tiene una serie de aserciones. De esa forma os podéis organizar los tests de forma más metódica y que sean un poquito más legibles para vosotros. Bueno. También, nada, podemos seguir atacando los tests y nada. Y yo creo que ya está, esta parte. Spec 2, esto me gusta más, sobre todo porque conozco más. Spec 2 es, se basa en tiene dos formas. Una es la forma normal, por decirlo así. Bueno, una es un test normal, el test como hemos visto antes Scala 2, y la otra es como un BDD. Entonces, la forma normal es con una forma de DSL, que es tú pones un texto, should, con sus palabras clave, etcétera, y lo defines igual con una serie de matchers, que son una función booleana que al final tiene que comprobar tu test. Si es true, es que tú te lo has pasado perfectamente, y si es false, no lo ha pasado. Y tú vas componiendo test de esa forma. Ellos se basan en la idea de, por ejemplo, si han trabajado con Spray, en componer test para generar al final una expresión booleana que compruebe si tu test funciona o no. Bien, un BDD. Pues nada, también tienes un BDD que lo escribe directamente como código. Entonces, tu código es el propio BDD, a diferencia de Cucumber, que tienes una feature y tienes tu código. Aquí es todo junto. Y nada, tienes tu especificación y abajo tienes las propiedades que lo cumplen. Es un poco más sucio, por decirlo así, pero según ellos es una forma más mejor de no abstraerte de todo, que esto sigue siendo un test. Bueno. Esto luego si queréis las transparencias están arriba para verlas, pero básicamente esto es lo que puedes hacer de todo en matchers. Hay matchers, por ejemplo, i más not equal 2, be like lo que sé qué, being one of y pones una lista. Para elementos también puedes decir opciones, por ejemplo que sea de tipo sum, be known, be successful, throw an exception. El DSL es muy rico en Spec 2, muchísimo. Puedes hacer todo lo que quieres pensar. ¿Que tienes una lista? Vale, pues quiero una lista que contenga todos los elementos más contains all elements. Funcionar. Ahora, casi parece magia, si le decimos. Bien, ¿qué es eso de basado en propiedades? Casi todos los frameworks de testing, que hemos visto una muy buena colección ahora mismo, se basan en que yo tengo una entrada y defino la salida que espero, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de Spec 2 dice, bueno, pues Hello World debería tener un tamaño de 11 caracteres. ¿Será cierto? ¿No? Sí, vale. Bueno, con eso puedo, para ciertos casos, veo que es cierto que se cumple cierta característica de mi función, ¿no? De ese código. Pero yo tengo que ir definiendo todos esos casos. Y hacerlo exhaustivo, como todos los que hemos hecho testing sabemos, es muy pesado, es aburridísimo, es un peñazo. Entonces, para eso salió el testing de propiedades. Una propiedad se define para cualquier entrada. Mirad, Dios mío, espero no cargarme nada. Bien, gracias, CSS2. Aquí. Bueno,
ojalá lo veáis. Si no, de todas formas, los slides van a estar en la web, están en la web ya. Aquí estoy diciendo una propiedad que dice que para cualquier número entero se tiene que cumplir esta propiedad. Que si yo lo multiplico por sí mismo, al cuadrado, y saco su raíz cuadrada, el valor tiene que ser igual al número original, ¿no? Y otra propiedad que dice que existe por lo menos algún número entero para que se cumple que esto no es cierto. Es decir, esto es la negación del otro. Bueno, lo primero que vamos a comentar aquí, y es que esto confunde un poco cuando hablamos de este tipo de framework, de testing de propiedades. Esto en realidad no lo podemos demostrar del todo. Podemos decir, Scalacheck dice, si esto es cierto, o si él cree que es cierto, y te dice, vale, esta propiedad ha pasado. Pero en realidad es muy difícil verificarlo para todos los números enteros, ¿no? Sin embargo, esta sí que te dice que la puede demostrar. Si se encuentra un único valor para el cual esto es cierto, te dice, vale, esto está probado. Si te encuentra algún único valor para el cual esto no es cierto, te dirá, vale, esto no ha funcionado, ¿de acuerdo? Pero claro, tú puedes darle aquí 1.000.000 de valores y nunca estarás seguro de que esta propiedad esté probada. Te dirá, vale, la he pasado después de X test, es configurable, tú le puedes decir cuántos tests quieres que utilice, por defecto genera 100 tests, él solito, ya veremos cómo lo hace. Dirá, vale, para 100 tests que he ejecutado, esto parece funcionar, ha pasado. Pero demostrado no está demostrado. Y para él, para Scalacheck y para nosotros, deberían ser dos estados distintos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplillo. Vale, sí. Entonces, como no me fío de mis muñones, pues vamos a hacerlo un poco... Vale, ya he definido esta propiedad. Simplemente, el for all es un método dentro de este objeto, cprop. Con esto ya tengo un objeto, una propiedad con la que puedo trabajar. Si buenas a primera, parece un poco como que debería funcionar, ¿no? Sí. Pues no. ¡Tarán! Aquí tenemos un caso y lo he encontrado rápidamente y me ha dado un contraejemplo muy claro en el que no se cumple esa propiedad. Me dice, chico, esto no se cumple. Propiedad falsa. ¿De acuerdo? Si le decimos ahora... Mirad, lo único que he tenido que hacer es encontrar un valor para el que se cumple y te dice, vale, la propiedad está aprobada. Para otras propiedades, donde utilizamos el for all, te dirá, ha pasado, pero no está demostrado. Aquí ya te dice, probada. Ya te he encontrado un ejemplo para el que se cumple. Con lo cual es lógico, por cierto, porque si la una no ha pasado, deberíamos poder probar la otra. ¿Vale? Aquí ya deberíamos estar diciendo, sobre todo en este primer caso, ¿cómo lo ha hecho? O sea, yo le solo he dado la propiedad. ¿Cómo ha sido tan listo esto de decir, pues te encontré un valor muy claro, muy significativo, de que eso no te lo puedes creer, eso es falso? Bueno, eso lo iremos viendo. ¿Cuándo utilizaré Scalacheck? Bueno, según dicen en la web, para probar propiedades sobre partes aisladas del código. O sea, partes aisladas, puedes entenderlo, usualmente métodos, sí. Bueno, esto se suele referir, o se debería referir, a probar sobre todo temas de funciones puras. Los que sepan programación funcional, yo no sé mucho, por cierto, así que si digo algo equivocado me corregís. Pero bueno, sabrán a lo que se refieren. Básicamente, funciones puras son funciones que no engañan, tienen unos tipos de entrada, unos tipos de salida, no hacen nada en esa función que no esté expresado en esos tipos. Básicamente, ni cambian un estado, ni hacen una operación de entrada, ni leen, no leen nada de entrada, no sacan nada de salida, etc. ¿vale?
esto es así, pero no tenemos que restringirnos a este tipo de testing. Podemos utilizar Scala-H para lo que queremos. Scala-H, de hecho, tienen ejemplos en los que prueban una base de datos distribuida, por ejemplo, ¿vale? Podéis verificar lo que entra, lo que acabo de meter, una transacción, luego lo puedo leer y cosas así. O sea, se puede utilizar en ese tipo de datos y de situaciones que de puros no tienen nada. Pero bueno, de buenas a primeras, lo veremos en los ejemplos, lo que más encaja con Scala-Check es eso, partes bien definidas de código, lo que queremos verificar unas propiedades muy concretas. Hemos visto cómo definir propiedades, las propiedades se pueden combinar, puedo hacer un OR de dos propiedades, entonces con que se cumpla una de las dos, el OR es cierto, una AND, una igualdad. Igualdad significa que o las dos fallan, o las dos pasan, o las dos han sido probadas, ¿de acuerdo? O sea, ambas dos propiedades tienen que estar en el mismo estado. Si no, esta propiedad será falsa. Y finalmente, la implicación significa que si esta propiedad es cierta, esta tendrá que ser cierta. Si esta es falsa, nos da igual el estado de la otra. ¿De acuerdo? Implicación lógica. ¿Vale? Podemos agrupar, esto es por conveniencia, simplemente, sobre un sistema más complejo, definiremos varias propiedades que queremos que se demuestren, ¿no? Pues entonces simplemente las agrupo. For all, las ponemos aquí y puedo probar esto. Y finalmente, para sistemas ya muy tochos, podemos hacer include de distintas especificaciones. Cada especificación simplemente pues agrupa propiedades, ¿vale? Esto es conveniencia, está muy bien, te permite hacer tu testing de tu sistema de forma más elegante y organizada, pero bueno, no es lo fundamental. ¿Cómo comprobamos propiedades? Bueno, ya lo hemos visto. Simplemente yo la defino. ¿Esto qué es? Propiedad de la concatenación de cadenas. Bueno, dadas dos cadenas, tengo que ver si su concatenación finaliza con la segunda cadena, empieza con la primera cadena y el tamaño de ambas, el tamaño de la concatenación es la suma del tamaño de ambas. ¿Vale? No lo vamos a comprobar porque ya os digo yo que eso se cumple. Otra propiedad, aquí ya es un poquito más difícil de ver, pero para que veáis un ejemplo un poquito más complejo. Dada una lista de enteros, si esta lista cumple que la suma de sus elementos es mayor que 0, debería encontrarme algún elemento dentro de esa lista que sea mayor que 0, ¿no? Esto parece bastante claro. Bueno, pues vamos a ver si esto es cierto. Tal como está definida esta propiedad. A ver si se lo atraca. Sí. Vale. ¿Qué me está diciendo esto? No. Yo tengo una lista cuya la suma de sus elementos, olvidaros de esto original, ya veremos de dónde sale. La suma de sus elementos es mayor que 0 y no existe, porque claro, aquí me he equivocado, adrede en este caso, me he saltado el índice 0, he programado mal la propiedad, perdón, me he saltado el índice 0, con lo cual ya tenemos una donde se cumple esto, pero no se cumple el otro, ¿de acuerdo? O sea, no hay ningún elemento más allá del índice 0, porque solo tiene un elemento, con lo cual no se ha cumplido. Soy un muñón, pero lo puedo arreglar. Vamos a ver. Voy a volver a definir la propiedad. Voy a arreglar ese problemita, ¿no? Ya está. Redefinida y tal. Ah, no. ¡Ah! Yo os decía yo que no. Vale. Mirad lo que dice. Oye, que no. Que esto no se cumple. Mirad. Y me he encontrado un contraejemplo. Por cierto, normalmente me lo he encontrado más rápido. No sé qué. Bueno, el efecto demo, ¿no? Que siempre se dice. Mirad este contraejemplo. Tenemos la suma de dos negativos muy grandes. Esto que está provocando que haya un overflow del entero.
Con lo cual la suma de estos dos es positiva, pero no hay ningún elemento positivo en esta lista. Conclusión. Esa propiedad que parecía tan clara, tan evidente, os juro que yo cuando la programé dije, coño, esto tiene que funcionar. Pues no. ScalaCheck te demuestra que muchas veces lo que tú asumes sobre tu código, en situaciones normales, puede funcionar, pero en otras muchas situaciones no. Y ScalaCheck te las detecta. En este caso, bueno, hemos tenido que hacerlo varias veces. 100 pruebas cada vez, la verdad, si hubiéramos dicho, va, con 100 pruebas cada vez, con 100 pruebas que te genera, pues no, hemos tenido que generar más. Pero bueno, dejarle a ScalaCheck que genere, y yo te lo voy a encontrar, el contraejemplo, casi seguro, ¿vale? Pero bueno, casi, efectivamente, lo que decíamos, estamos seguros. Si me dice que, oye, he pasado 1 millón de tests, ¿estás seguro? Bueno, parece. Pero en realidad la potencia de ScalaCheck te da cierta fiabilidad, pero sobre todo te encuentra, cuando tu propiedad no es cierta, te encuentra los errores. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que cuando definimos propiedades tenemos que tener mucho cuidado. El dominio de nuestra aplicación, el dominio de lo que estamos haciendo, incluso cuando es una función tan sencilla como sumar los enteros en la lista, tiene ahí detallitos que se te pueden escapar. ¿Qué pasa? Que en el día a día no te lo sueles encontrar, ¿no? O sea, sumar ahí negativos tan grandes pues no suele pasar, pero a veces puede ocurrir. Entonces tengo que ver, ¿mi propiedad está mal definida o tengo que restringir un poco la entrada para, bueno, no, en realidad la entrada, nunca voy a tener esta entrada, sino que va a ser de esta otra forma? Entonces, a ver si con esta entrada que es más realista va a funcionar mi propiedad, ¿vale? Tendré que hacer ese esfuerzo. Claro, si tengo que hacerlo esto para 1000 componentes que tenga mi sistema, no peñazo, pero oye, si lo hago, va a funcionar de maravilla. Y sobre todo voy a entender mucho mejor cómo funciona mi sistema. Muy bien, ya hemos entendido lo que es test de propiedades. Ahora vamos a ver un poco más cómo ScalaCheck hace toda esta magia, ¿vale? Vamos a hacer un poco un viaje dentro de ScalaCheck para ver cómo hace todas estas cosas. La magia de ScalaCheck se basa sobre todo en el uso de generadores. Y un poquito también una cosa que llama shrinking, que vamos a traducirlo como estrechar o encoger, ¿vale? Bien, ¿qué son generadores? Generadores los utiliza ScalaCheck internamente. Nosotros podemos definir los nuestros, ya veremos cómo, pero básicamente lo utiliza en las tripas cuando hace el testing para crear valores aleatorios. Y los podemos crear de cualquier tipo. ¡Hola! Tengo una sorpresa. No. Vale. Lo bueno además es que los podemos utilizar en cualquier entorno. Realmente el tema de los generadores es muy potente y el poder generar instancias, bueno, valores de tipos básicos o instancias de cualquier clase es súper útil, ¿vale? De cualquier tipo. Entonces, hay un método maravilloso que se llama sample, que simplemente lo llamo y me devolverá una opción con el valor dentro. Si lo ha podido generar, puede haber. Veremos que hay ocasiones en que el valor no se puede generar, entonces esto me devolverá un none. ¿Vale? Normalmente no tendremos problemas, sobre todo para tipos básicos. Otras situaciones pueden ser más complejas. ¿Algunos generadores básicos que me da ScalaCheck? Bueno, no. Entrémonos en... Vayamos por partes. Por supuesto, para valores numéricos, por ejemplo, genérame valores, propiedad con... uniforme... Random uniform, no me sale en castellano. Bueno, va. Aleatoriamente, uniformemente aleatorios o algo así, entre 0 y 10, ¿vale? Con estos valores incluidos. ¿Vale? Tienes un generador de tipo enteros. Cada vez que llames al sample, pues te volverá una opción de entero. Ahora, es lo mismo, pero para valores entre 0 y 0,5, ¿vale? Pues un double. Cualquier valor double entre 0 y 0,5 incluido, ¿vale? Con todos los decimales que se os ocurra. Este choose se parece a choose, pero es muchísimo más listo y es mucho más potente. Os lo pongo para que os sirva un poco. Si alguna vez echéis un vistazo a este slide, recordéis que este es importante. Luego veremos, si os da tiempo, por qué este es tan interesante. Y es que este es mucho más listo que choose. Y este, simplemente es un genérame valores de dado, ¿vale? De todo el rango. También tenemos, por cierto, por supuesto, cuando estoy poniendo
Bien, esto es simplemente porque esto ya me lo está dando el ScalaCheck por sí mismo, ¿de acuerdo? De hecho, me parece que está en el Companion Object, todos estos métodos. Tenemos métodos, bueno, pues si quiero generar cadenas alfanuméricas, identificadores universales, del estándar UID, cadenas compuestas solo de números, etcétera, etcétera. Un montón de ellos, súper útil. Son únicos de los estos. O sea, sí, es importante. Sí, son Unicode, pero no estos en particular. Estos no. Este no es UID. Y UID tampoco, y este tampoco, y este tampoco. Pero sí que es cierto que el generador string que tiene que utiliza ScalaCheck por defecto, utiliza cualquier cosa Unicode. Ya veremos un ejemplo. Otros también muy interesantes, pues por ejemplo, si yo tengo que elegir valores dentro de un conjunto de ellos, pues por ejemplo este, uno de todos los que quiera, o puedo decirle que con cierta frecuencia. Aquí, si me gusta más la carne que los vegetales, le diré cada 5 veces, 4 quiero carne y 1 quiero vegetales. Vale, y finalmente el SONOFF hace algo parecido, pero me los agrupa por conjuntos. Entonces, en este caso, o manzana, o naranja, o plátano. Puedo tener cada llamada, cada sample que haga este generador me puede dar un conjunto vacío, un conjunto con los 3, un conjunto con cualquier subconjunto posible de estos 3 elementos, ¿vale? Y también, algo muy interesante es que puedo combinar estos generadores con otros, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un generador que de cada 5 veces 4 me va a generar un valor entre 0 y 10, pero otra vez me va a generar un valor grande entre 10 y 100.000. ¿Vale? Los puedo combinar así. Súper potente. Contenedores, ya para tipos un poco más complejos. Madre mía, lo que me está llamando esto. Un momento. Vale, sí. Bueno, supongamos que tengo este para generar valores aleatorios entre enteros. ¿De acuerdo? Entre mínimo y máximo. ¿De acuerdo? Vale, con esto tengo un generador de listas de enteros. Con esto tengo un generador de listas de cadena de tamaño fijo, 5. Tenemos container, que es como un poco list, pero para allá el container que a nosotros nos dé la gana. Conjuntos, arrays, conjuntos, etc. Es zip para tuplas. Por ejemplo, le pongo dos generadores, o el mismo 2 veces, y lo que obtengo es un generador de tuplas con 2 valores, entero. Ambos 2 valores, por supuesto, generados aleatoriamente. Y demás. Observación. Sets y maps, si tú le pides aquí un set de 10 valores, ten cuidado, porque igual te da un set de menos valores. Parece, no tengo muy claro por qué. Bueno, ya sabéis que set, por la definición matemática además, si yo le meto 10 valores, pero algunos de esos valores son idénticos, esos ya no entran. O sea, el mismo valor no puede estar 2 veces en un set. Si yo le meto 10 veces el 7 a este conjunto, puede tener un conjunto de un elemento, 7. ¿Vale? Y por cierto, lo mismo pasa con map. Claro, porque el keyset es un set. ¿Vale? Entonces nos podemos encontrar que yo le pido un conjunto de 10 valores y me devuelva un conjunto menor. Tener cuidado con eso. No sé, esto es un bug, es una feature. Eso tenemos la duda. Bueno. Quiero crear mis propios generadores. ¿Cómo lo hago? Hay 3 métodos clave para esto. Sashdat, que es una especie de filtro, dice, vale, dado un valor, si ese valor cumple una condición, me quedo con él. Si no, se ha descartado. Map para transformaciones y FlatMap para transformaciones con otro generador. Por ejemplo, tengo este generador de listas de enteros, pues quiero ahora un generador de listas de enteros tal que la suma de sus valores sea par. ¿De acuerdo? Aquí lo que vemos wow, sí, claro. ¿Vale? Aquí se ve, bueno, no hay colores, pero es más grande. Le he pedido un generador que me genere listas de enteros que estarán entre 0 y 100, y estas listas siempre van a tener un tamaño 5. ¿De acuerdo? Si yo le pido
Si yo hago gl1.sample, eso. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Ha cogido 5 valores entre 0 y 100, precioso azar, y me los ha metido en una lista y ahí tengo mi lista, ¿de acuerdo? Si... Vale. Ahora lo que le digo es, mira, pues ese primer generador de listas de números, quiero que me verifiques que la suma de sus elementos es par, ¿vale? Y eso me lo metes en un nuevo generador. Es decir, este nuevo generador, GL2, genera listas de enteros tal que la suma es par. ¿Cuál es el pequeño problema que tiene esto? A ver cuánto tardamos. Vale, en este caso ha funcionado. En este caso no ha funcionado. No ha podido, me ha devuelto un non, ¿vale? Oye, he generado una, no se ha cumplido, así que te tengo que dar un non. Bueno, pues yo lo seguiré intentando, ¿de acuerdo? Pero veamos, que veáis que la asignatura de sample tiene su sentido, por eso sample nos devuelve una opción, porque es que a veces uno puede generar el valor, ¿de acuerdo? O el valor no se corresponde con lo que debería ser. ¿De acuerdo? A map simplemente transforma los valores. Yo le digo, bueno, este es un ejemplo muy tonto, genera valores entre 0 y 10, entre 0 y 100 y luego me multiplicas eso por 2, ¿vale? Y así tengo un generador de enteros. Valores 0 o 1, y luego si ese valor, y devuélveme si ese valor es 0 o no, ¿vale? ¿Qué tenemos? Un generador de booleano, claro. ¿De acuerdo? Esta función es un booleano al final. ¿Vale? No os lo pongo porque me estoy pasando mucho de tiempo y bueno, parecen bastante claras. Este caso es más interesante. Ya vamos a ir a ejemplos no tan sencillitos. Tenemos una case class, muy tontita, pero bueno. ¿Vale? Un usuario puede tener un nombre y una edad. Y yo quiero generar usuarios de manera aleatoria. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo podemos hacer eso. Vale, mirad lo que hemos hecho aquí. Como tiene el método flatMap, tiene el map y tiene, no sé, y el filter por ahí, por cierto, el search.dat también es filter, yo puedo utilizar esto en for comprehensions. Y eso es lo que hago aquí. Digo, vale, genérame nombres que estén hechos de cadenas alfanuméricas, una edad entre 0 y 200, que ya bastante, y me lo metes todo en un usuario. Vale, ¿eso qué me crea? Un generador de usuarios. Eso es lo que tenemos ahí. Y lo puedo llamar. Ahora digo user.gen.sample. Vale, tenemos un usuario con un nombre rarísimo, pero bueno, una cadena alfanumérica y de edad 99. Vamos a probar, vamos a redefinir esto, nuestro usuario, nuestro generador de usuarios. Y ahora le vamos a decir... Ay no, que tengo que hacer el import. Sí, además eso. Un segundo. Punto escala check punto arbitrary. Vale, y ahora sí. Ahora deberías ser capaz for arbitrary string. A ver si era así. Gen choose 0,200. Efecto demo. Toma ya. Sí, eso es. Estoy idiota. Vale. Ahora los nombres los vamos a generar con otra cosa. Ya veremos lo que son arbitraries. Pero bueno, esto va a venir a cuento por lo que decía antes Ignacio. Vamos a ver qué pasa si le pido a esta versión del generador que me genere un usuario. Ahí está, ya. Chan, chan. A ver a quién de nosotros se nos ocurre crear esta prueba, ¿eh? Sin embargo, si estamos haciendo un sistema que funciona para todo el mundo, como tantísimas webs, de hecho cualquier web debería ser para cualquier lugar del mundo,
esta entrada me la puedo encontrar, ¿no? Pues más vale que la verifique. Scala check para eso viene muy bien. Y yo no me tengo que ir a un diccionario español-chino o algo así para decir, vale, y luego decir, bueno, ¿y ahora cómo meto esto signifique lo que signifique? Da igual, si me lo va a querer. De hecho, ella está mezclando símbolos de no saber cuántos idiomas orientales y medievales y lo que sea, ¿vale? Me da igual, no me preocupa. Simplemente tengo que verificar que esto lo puedo manejar. Scala check me genera los valores. Yo no tengo que preocuparme de nada. O de casi nada. ¿Ok? Podría haber salido también la caquita con ojos. También. ¿Así? ¿Tiene código? Sí, pues sí, consta en mi código. Madre mía. Hostia, pues estaría bueno. Por supuesto... Ahora, fuera, mierda. Dios. A ver. Por supuesto, ese nuevo generador ya lo puedo utilizar con otros generadores. Por ejemplo, no quiero estar llamándolo 70 veces. Pues venga, un generador que me los meta, me cree 100 usuarios y me los meta todos en una lista. Y cada llamada me devuelve una lista de 100 usuarios. Pues ya está. ISOCN, de tipo usuario, 100. Con este generador. Y ya está. Y Scala check lo hará todo por mí. Ya empezamos a ver lo potente que es esto. Puedo crear generadores prácticamente cualquier tipo que se nos ocurra. O sin prácticamente. ¿Vale? Y aquí vamos a ver un poco ya de dónde viene toda la magia. Lo primero, sobre arbitrary. Arbitrary es un término, es un concepto importante en Scala check. Si yo defino mi... Tenemos el generador, ¿no? Este generador de usuarios. Esta clase de usuario muy tonto. Yo digo, bueno, voy a definir una propiedad totalmente estúpida, pero bueno, ¿vale? Que el nombre nunca sea cadena vacía. Si yo intento definir esto, de buenas a primeras, esta propiedad, intento meterla ahí, lo que va a decirme Scala check es que no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de buenas a primeras, él espera instancias implícitas de tipo arbitrary. Un arbitrary no hace más que contener el generador en el fondo, especie de wrapping del generador, para poder generarlo, ¿de acuerdo? Sí, que si yo le digo, verifícame esa propiedad sobre ese tipo, lo que tiene que cumplirse es que exista un arbitrary de ese tipo. Y no existe, a menos que yo le pase el generador explícitamente, que es una posibilidad, ¿de acuerdo? Venga. O sea, esto sí va a funcionar porque lo que estoy haciendo aquí es pasarle el generador que teníamos antes, usergen, si os acordáis, lo tenéis aquí, ¿vale? De hecho, esta propiedad ya la podemos verificar si nos da la gana. Me dice, muy listo, pues no, esto no se cumple, ¿vale? Y fíjate, me da el contraejemplo y tal, estupendo. Otra forma, por cierto, mucho mejor de que se pueda verificar la propiedad, de que se puedan generar los valores, es crear un implicit de arbitrary que lo que va a hacer es encapsular este generador. A partir de ahí, cuando ya esté implícito, ya no tengo que pasárselo en la definición de mi propiedad, ¿de acuerdo? Esto ya funcionaría. No hace falta que lo veamos, no lo creemos, ¿vale? Es que me estoy pasando el tiempo. Además, cada vez que yo quiera en cualquier parte de mi código acceder a este generador, podré hacerlo a través de arbitrary. Es una especie de almacén. Ahí me voy metiendo mis generadores y puedo acceder a ellos cuando yo quiera. Sobre todo, Scala check podrá acceder a ellos, ¿vale? Sin que yo se los tenga que pasar cada vez. Si hacemos esto, por cierto, se verificará que en realidad este generador que he obtenido así es el mismo que le pasé antes aquí, ¿vale? Este usergen que le pasé es el que me está devolviendo aquí, ¿vale? Son la misma referencia. Bueno, voy a ser optimista y suponer que lo veis. Hay un montón de arbitrarios predefinidos, ¿vale? Si no, de hecho, todas las propiedades que hemos estado verificando hasta ahora no hubiéramos podido si no hubiera existido arbitrary para todos estos valores. Hay un arbitrary para cadenas, que es lo que hemos visto, que genera estas cadenas tan divertidas, de enteros, de valores, y un montón de valores básicos. Y aquí viene lo de los casos especiales. Vale.
Mirad cómo hemos visto que ScalaCheck es muy listo a la hora de encontrarme valores que rompen mis propiedades. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde está la magia? Mirad cómo define el arbitrary para tipos enteros, ¿de acuerdo? O sea, una propiedad que necesite un entero, por defecto, al final lo que va a hacer es ir a este generador. Este generador que no es choose, sino es choose num. ¿Ok? Y este choose num es distinto del choose normal, digamos. Es mucho más listo y mucho más interesante. Esto es código de ScalaCheck. Esto es como está definido el método choose_num. No nos va a dar tiempo. Creeros básicamente que lo que hace es coger unos valores especiales que yo le doy, el mínimo y el máximo. Mirad, aquí realmente es lo que se hace, se le pasa el mínimo y máximo valor que yo quiero generar. Otros valores especiales que yo quiera meterle, en este caso no, pero podría hacerlo, podría metérselos. Y además, asumiendo que por este implícito, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una lista de valores que él llama básicos aquí. Bueno, son los valores más especiales. ¿Qué es lo que tiene esto de interesante? Que le da mucho más peso a estos valores, ¿de acuerdo? Y no tiene más misterio que eso. Mirad, tiene estos valores especiales y luego tiene un generador normalito y corriente entre este valor mínimo y este valor máximo. Y luego llama el generador frequency, ¿vale? O el creador de generadores frequency. ¿Esto qué hace? Pues mira, lo que dice es, le está pasando toda esta serie de tuplas, ¿vale? Esta serie de tuplas está diciendo que para 10 valores, o sea, cada 10 valores, 5 me los va a coger aleatoriamente entre mínimo y máximo, pero de cada 10 valores, otros 5 serán de estos especiales. Uno será el mínimo, otro el máximo, otro 0, 1 y menos 1, ¿vale? O sea, el generador tiene muchísimo sesgo. Sesgo hacia estos valores que yo sé como programador que son mucho más interesantes. Evidentemente, cuando estoy programando sistemas y quiero verificarlo, quiero irme a los valores más extremos, más degenerados. Y también hay otros casos básicos que se me pueden ocurrir. 0, 1, menos 1 parece bastante claro, ¿no? Si yo conozco mi sistema y sé que hay otros valores que puedan ser especiales, yo que sé, el 1000 por alguna razón, pues se lo podría añadir, ¿vale? Y cuando empieza a generar valores para verificar las propiedades, ScalaCheck le va a dar muchísimo más peso a esos valores. Pues esta cosa tan tonta, que en realidad uno lo ve y dice, oh, pues tampoco tiene tanto misterio, pues esto le da un poder a ScalaCheck enorme, porque en realidad muchísimas propiedades se rompen en estos valores, ¿de acuerdo? Igual que tenemos uno para enteros, podemos tener generadores inteligentes, o con, entre comillas, o con mucho sesgo, para cualquier otro tipo que a mí me interese. Solo con esto ya tengo un generador listo, inteligente con sesgo, para todos los valores numéricos. Muy bien, vale, pero sí tengo esos valores, pero ¿cómo hace ScalaCheck para encima encontrar casos que sean tan reducidos? O sea, el casos de las listas, o sea, hay listas de 1000 valores, hay listas de 1.000.000 de valores, y él me da casos con un valor que ya me rompe la propiedad. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo que hace es aplicar esto de encoger. O, diciéndolo en chat igual, minimización del caso de prueba. Esto lo hace automáticamente ScalaCheck en caso de que se rompa una propiedad. Él guarda ese valor que le ha roto la propiedad, ¿vale? Dice, vaya, esta propiedad se ha roto aquí, ¿de acuerdo? Él le genera valores aleatoriamente, bla, 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 montones, todos los casos que nosotros le digamos, 1.000.000 si hace falta. Pero cuando encuentra uno que rompa la propiedad, nos va a devolver ese valor. Pero además va a ver si encuentra uno más pequeñito que se entienda mejor, ¿de acuerdo? Porque claro, para el ejemplo de la lista, no es lo mismo una lista de menos 1000 30 trillones de veces que una lista tan clara con solo 2 valores negativos pero muy grandes, ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues necesita un valor implícito de esta clase, ¿vale? Abstracta, se llama string, que es el que se encarga de encoger todos los valores. Dado un valor de t, por ejemplo, si estábamos generando enteros, dado un valor que rompe la propiedad, o de lista de enteros o lo que sea, necesitaré una clase string que me devuelva un string de t, un string de esos valores, ¿vale?
de tal forma que se compra la propiedad de que cada vez esos valores van a ser más pequeños, para alguna definición de pequeño que dependerá del tipo que esté manejando, ¿vale? Por ejemplo, bueno, por supuesto, ScalaCheck tiene un montón de strings ya predefinidos. Vamos a fijarnos un poco en el de entero. Lo que hace el de entero es coge un valor, lo va reduciendo a la mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, y empieza de 0 y va probando 0, por ejemplo, entre 0 y 100, 0, 50 menos 50, 75 menos 75, 88, así, ¿no? Entonces, va reduciendo, va encontrando esos rangos, esos valores, cada vez más pequeños. Vamos a ver cómo funciona. A ver. Eso sí. Sí. Vale. Perdón. Un segundito. Mirad. Le he dicho, genérame, o sea, encógeme a partir del valor 100. Bueno, es un string, con lo cual le he dicho, tómame 20 valores. No llega a 20 valores, el string se acaba antes, ¿de acuerdo? Llegamos al caso final antes de eso. Y imprímeme cada uno. Mira lo que hace. Vale, pues 100, en realidad se va al 0 y empieza a generar valores, 50, y se va acercando más a ese valor raro que he dado. Pues esta estrategia tan tonta, esto es simplemente para que veáis un poco cómo funciona, ¿vale? Esa estrategia tan tonta lo aplicamos con massing y mining y te empieza a generar valores extremos inmediatamente, claro. Y esos son los que pueden ayudarte a detectar mucho mejor cuál es el caso que rompe tu propiedad. Para listas, ¿qué hace? Las listas las hace cada vez más pequeñas. Hace, para este tamaño de lista funciona, vamos a probar para este tamaño de lista. Este. No os pongo el código porque en realidad es más complicado de lo que estoy diciendo, pero esa es la idea básica. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, al final, lo que estoy haciendo es defino con implicit estrategias para generar valores de manera inteligente y para luego encoger esos valores de manera inteligente. Pero todo eso es para mí transparente. Si yo tengo tipos propios de mi dominio para los que quiero que ScalaCheck sea listo, bueno, yo tendré que darle un generador un poco inteligente y tendré que darle un encogedor un poco inteligente también. Pero en realidad se puede hacer. Y con eso, lo que me aseguro es que no solo va a verificar valores extremos, sino que encima, cuando encuentre errores, me va a dar casos muy, muy claros sobre por qué no se cumple una propiedad, dónde no se cumple una propiedad. ¿Okay? Ya para acabar, Stateful Systems se pueden probar con ScalaCheck. Tienen un paquete entero dedicado a eso. Básicamente tú defines tu sistema dentro de un objeto, dentro de ese objeto tienes objetos embebidos, cada uno para cada comando posible que se le puede mandar a tu sistema. Entonces, ScalaCheck lo que hace es generar comandos, secuencias de esos comandos, y verifica que el estado del sistema después de ejecutar cada ese comando es válido. ¿Cómo lo sabe? Bueno, pues tú le tienes que decir cuáles son las condiciones válidas, cuáles son las postcondiciones que se tienen que cumplir tras cada comando. No es trivial de utilizar. Incluso hay un ejemplo muy tonto de contador de +1, -1. Genera más unos, genera menos unos. Mándaselos y a ver si el contador está en un estado correcto. Incluso eso ya te das cuenta que el código no es realmente trivial. Para sistemas complejos es aún peor. Pero bueno, vienen ejemplos, como comentaba antes, para probar, por ejemplo, bases de datos, ¿vale? Eso os puede servir para probar vosotros vuestros sistemas cuando tengan estado. Y como yo soy una empresa que está muy metido en el rollo este de la programación funcional, hago un inciso, y vamos a hablar un poco sobre todo este rollo de programación funcional, ScalaCheck, ¿tienen que ver, no tienen que ver? ¿Por qué ScalaCheck está listo? En realidad porque utilizan muchas ideas de programación funcional, por eso está bueno. Para empezar, primero yo defino los generadores y las propiedades, y después las ejecuto. Es decir, primero tengo que estudiar mi aplicación, mi dominio, tengo que comprobar muy bien, entender muy bien los generadores que necesito y esas propiedades, tengo que definirlas, y es el ScalaCheck el que hará las verificaciones, el que correrá esas pruebas. Es decir, los generadores
y las propiedades en sí forman un lenguaje que después interpretamos. ¿Vale? Esta es una idea básica de la programación funcional. Por ejemplo, también se ve en SPAT, que yo creo, tengo mi RDD, luego le hago un map, luego le hago un filter. En realidad eso lo que es un lenguaje que hasta que no hago, por ejemplo, el collect, no tengo los datos de verdad, ¿no? No se ejecuta de verdad. ¿Vale? Tenemos un lenguaje y una interpretación. Pues es el mismo principio que sigue ScalaCheck. Tenemos un lenguaje y luego una interpretación, que es cuando hago el check. ¿Vale? Y otra cosa que es interesante de ScalaCheck es que viene muy bien para hacer testing de sistemas que siguen programación funcional. A ver, en programación funcional le definimos operadores algebraicos, que nadie se asuste, con ciertas propiedades. Por ejemplo, FlatMap tiene que cumplir la ley de asociatividad, ¿no? ¿Cómo verifico eso? Si me lo hacéis escribir en una pizarra, me voy a equivocar. No creemos que esto es. Scala Z, que es una librería muy buena para programación funcional, que me da cosas como las monadas, por ejemplo, utiliza ScalaCheck para verificar estas leyes, para verificar que se cumplen. De hecho, yo le puedo dar, tiene leyes, bueno, el concepto de funtor es algo que tiene un map, el concepto de monada que tiene un map, bueno, que tiene un flat map, tiene un unit o point, y tiene ciertas propiedades sobre esos métodos, ¿no? Pues él me lo puede verificar automáticamente sobre el tipo que le digamos. Por ejemplo, si le pasamos una lista, él me verifica una lista, o sea, Scala immutable, Scala ¿cuál es? Immutable list, ¿no? La lista de Scala, se la pasamos y realmente esto funciona. Se verificará que efectivamente esta lista cumple las leyes del funtor, la implementación de lista de Scala cumple las leyes de monad, etc. ¿Vale? Eso lo podríamos hacer para cualquier tipo, para cualquier clase que nosotros definamos. Si estáis interesados en la programación funcional, ya que estamos aquí, Habla Computing, nosotros estamos lanzando ahora un curso de conceptos de programación funcional con Scala. No asumimos que tengáis conocimientos de programación funcional a priori, no son necesarios, pero si queréis aprender sobre lo que es la programación funcional, tienes curiosidad, queréis introduciros un poco más en algo que está rompiendo poco a poco y va a romper bastante más, yo creo, pues nada, tenemos el curso, así que os vais, pincháis aquí, os llevará a la web, veréis training. ¡Qué curso más maravilloso! Yo quiero. Y bueno, veréis allí las condiciones. El curso empieza dentro de un par de semanas. ¿Cuándo empieza? ¿1 o 2 semanas? ¿O más? ¿Eh? El viernes. Ah, el viernes. La de tiempo que tenéis. La de tiempo que tenéis para apuntaros, chicos. Y bueno, que sepáis que está ahí. Curso fabuloso, magnífico. ¿Preguntas? Adiós. Venga. Antes has pasado muy rápido por el start y supongo que es porque tenías poco tiempo. Sí. Pero es diferente del filter. No, es el filter. No es el filter. Ah, no. No. Ah, Hay pues una yo creo. diferencia y es que si tú haces filter, Sí. descartas parte de los elementos que genera el generador. Y ya está. Pero si tú haces start, estás cambiando también el shrinker, el jibarizador que tiene ese generador. Por ejemplo, si tú haces start y le dices que el número sea par, Sí. cuando haga el shrinking, que lo va a dividir por 2, te va a salir un número impar y va a decir no, lo voy a intentar dividir de otra forma y no te va a dar nunca un impar. Sin embargo, si tú haces filter, eso se pierde cuando está haciendo la reducción. Entonces el matiz es importante, porque si no, ¿por qué inventarse un método nuevo cuando ya tienes el map filter de toda la vida? Pues tiene otro nombre porque es otra cosa. Ok, vale. Eso no era una pregunta. Como tú tienes dos. Vale, Ok. tengo 0 preguntas entonces. Oye, Dios mío. Luego sobre lo de las case classes, si te has Sí. fijado es muy mecánico. Sí. Y a no ser que quieras poner generadores ad hoc y tal. Y de hecho hay una librería que se basa en Cycles, que también es magia negra de Scala, Sí. que automáticamente, basándose en los campos que tiene tu case class, te genera el generador que tú estás escribiendo a mano. Y además unos shrinkers. Porque si no haces también unos shrinkers, no te falta la mitad. Bueno, será si tienen los sinkers de cada campo. Claro, utilizan macros de Scala junto con Cycles para manipular los tipos
Bueno, magia negra. Magia negra, magia negra. Y luego, lo último que iba a comentar es que ¿Cómo se llama? la librería, lo podemos mirar. Y luego, la última cosa es que hay una charla muy chula de John Hughes, el tipo de los autores, coautor de Haskell, que inventó este estilo de testing, como QuickCheck, en el que prueba sistemas concurrentes. Es parecido a lo del command que tienes en escala test, pero básicamente hace una magia negra en la que si un sistema concurrente puede pasar por los distintos estados en cualquier orden, tienes no determinismo, él genera todas las posibles reordenaciones y si tu estado final coincide con cualquiera de los posibles caminos por los que hubiera pasado el sistema, el test pasa y si no, no pasa. Y tiene unas historias de cuando arregló un fallo de concurrencia en un key value store que se habían enfrentado a ese bug cientos de veces y no lo habían resuelto nunca y cómo lo resolvió dejando un par de horas. Con programación funcional, efectivamente. Venir a nuestro curso, Chensen. Momento promocionado por... Y nada, muy interesante. Vale. ¿Y la pregunta era? ¿Más preguntas por ahí? Dime. ¿Podrías ponernos un ejemplo de uso real que te haya sido útil en tu empresa más allá de generación aleatoria de combinaciones de números y letras? No. No, pero es que llevo muy poco tiempo en mi empresa, con lo cual... Vale, no, Yo sí. Ah. Yo sí. Por ejemplo... Sí. Yo antes, cuando me entré en la empresa, trabajaba con MongoDB y entonces lo que hicimos fue generadores de MongoDB y para comprobar que cumplían, hicimos propiedades de ellos. O sea, los objetos que cumplían los generadores cumplían las propiedades de lo que queríamos en nuestro sistema y entonces fue un poco complejo, tardó mucho. Entonces la idea básicamente es que teníamos todos los JSON que almacenamos en la base de datos, teníamos un generador para cada uno de los modelos. De esa forma podíamos testear todo de nuestros sistemas con objetos que no fueran solo mocks, sino que fueran más o menos reales y cosas complejas como los caracteres chinos y japoneses y tal, ver que funcionaba. Eso y luego, bueno, básicamente eso. ¿Te vale? Sí, gracias. Hola. Solo decir una cosa. Un segundo. Sí que es... ¡Qué miedo! No estoy utilizando ScalaCheck. Sí que te puedo decir que lo echo mucho de menos ScalaCheck. Estamos utilizando otros frameworks y qué dolor, Qué dolor tener que generar tu casito de uso que yo ni que integras en mierda. Spec2 está bastante bien, No... Pero bueno, que sí, desgraciadamente yo no puedo decir que lo esté usando en producción, o para verificar sistemas, pero se está utilizando. Y desde luego yo recomiendo a quien pueda que lo use. ¿Y había otra? Sí, yo tengo una pregunta, pero bueno, no es más siempre responder porque yo creo que en producción. Es ¿cómo utilizáis esto, o el que lo utilice, cómo lo utilizáis con integración continua? ¿Vale? Si los rangos de los generadores para los tests que utilizáis en tu máquina son distintos para los tests... Vale, yo esa sí te la puedo responder, Vale. En integración continua tenemos dos builds diferentes. Una que es para tests normales, unitarios, de integración, etc. Y luego una que es solo con los tests de ScalaCheck. Esa, que además nos hemos creado un sistema nosotros, entonces básicamente esa, generamos los generadores que te he dicho de Mongo, poblamos la base de datos con los generadores y probamos las inserciones y estos con esos datos. Y normalmente lo que hacemos es, esa build no la generamos continuamente, la generamos normalmente por la noche, cuando no estamos trabajando, y por la mañana vemos los resultados, porque es bastante intensa y nos consumiría todo Jenkins. Lo usáis como si fuera un monkey runner que prueba caso aleatorio que lo ejecuta. Sí, eso es. Y luego, ¿qué rango tenéis de falsos positivos? ¿Tenéis una tasa alta de falsos positivos?
¿O suele ser fácil encontrar los casos de error? No. Además, lo último que hicimos, antes de que me fuera, fue... no me fui por otra cosa. Es decir, no solo tenemos los generadores, también probábamos, por ejemplo, la tasa de inserción en MongoDB. Eso también iba con un generador para decir, en vez de 1000 inserciones, por ejemplo, hacemos 10.000 inserciones. Entonces probamos también test de rendimiento. Entonces, normalmente yo creo, sobre todo, cuando hacíamos... Es decir, si no pasaban los test unitarios, no pasaban los test de integración, era raro que pasaba, pero con esta forma nos estábamos más tranquilos cuando ya se lo pasábamos a los clientes de que seguía funcionando. Lo que sí comprobamos bastante fue el rendimiento. Cuando tienes problemas de rendimiento, esto se veía muchísimo antes que pasarlo a hacerlo con test reales, porque era más sencillo. Era decir, simplemente le dabas el botón, te lo generaba todo, y entonces luego, si veías que había un problema de rendimiento, con estos datos que eran más o menos inventados, pues podías ver si había problema de rendimiento, que más sencillo. Lo único que es un poco, tienes que tener el tiempo suficiente, un par de días o una semana, para poder crearte los generadores si son complejos tus datos. Si luego otra pregunta un poco apartada, que no habéis hablado. Bueno. Perdona por de robar la tecla. No. Hemos dicho que los generadores son aleatorios, pseudo-aleatorios, ¿vale? Y entonces lo normal de una función pura, que es una función pura para un flujo de datos de entrada, tiene que ser un flujo de salida. ¿Vale? Entonces, ¿tiene algún control para no hacer duplicidad? O sea, para no repetir el mismo número, o simplemente la posibilidad de repetir un número pequeño. Que yo sepa, puede repetir el mismo número. De hecho, por lo que has explicado de las listas, que te genere, tú pongas una lista de 10, te genera una lista menor, precisamente porque repite los números a veces. O sea, eso tiene sentido. O sea, si yo estoy probando un set, sí tiene sentido que yo voy a repetir números en el generador que popula el set. Pero, por ejemplo, si mi función decide un entero y un string. Si tú imagínate que quieres hacer algo, un generador, que te asegures que todos los datos que te generas son totalmente únicos, te lo tienes que implementar tú. Él por defecto puede repetir todos los mismos datos. Pero es que ese generador tendría estado entonces. No. Bueno, de hecho cualquier generador en principio tiene estado porque tiene la semilla, pero dejando esa parte, efectivamente, además te deberías guardar pues todos los valores en generado y verificar, hacer un... Bueno, efectivamente. En principio sí, se puede repetir. Y una cosa, no solo los generadores están muy bien, también las propiedades. Si lo que queréis con las propiedades, que sí que parece muy matemático y tal, si queréis, por ejemplo, comprobar, cuando estés ahora con API REST y demás, si queréis si queréis un DSL, usar el DSL para las propiedades, está muy bien. Si tenéis un DSL más o menos decente, cuando estéis, por ejemplo, en una API REST y tal, podéis, eso de, aquí, si hago esta query, me tiene que devolver este valor, o que esté entre este número y este otro número. Si os lo curráis un poquito, puede quedar muy bien y muy legible el código. Y sobre todo da una... Cuando tú te vas y dices, tiene una especie como de este matiz matemático de, joder, mira que bien, esto parece que funciona bien. Pero vete tú, que has hecho tú la charla. Y ya está. ¿Alguna pregunta más? No hay tiempo. Sí. Pues es muy fácil mezclar estos test de propiedades con los test basados en ejemplo, por ejemplo, con escala test. Entonces, ¿para qué tipos de test recomiendas usar propiedades y para qué tipo de test recomiendas usar ejemplos? Porque es muy fácil mezclar entre esos estilos. Bueno, en principio, en realidad esto también es de ejemplos, lo que pasa es que tú no los generas, te los creas. Yo, no es que lo recomiende yo, lo que recomiendan los creadores de ScalaCheck es cuando tienes lo que decíamos al principio, funcionalidades muy específicas, muy claras, con propiedades muy definidas. En ese caso, y que quieres estar muy seguro de que funciona eso bien, en ese caso no te merece a ti la pena definirte todos los posibles casos en general y hacer tú la verificación. Mejor que lo haga, define tú la propiedad, desafíate a ver si puedes definir la propiedad, que eso también es un desafío, y luego utiliza ScalaCheck para verificarlo. De todas formas, en realidad ScalaCheck, por los ejemplos que vienen, lo puedes utilizar donde quieras. Y de hecho yo tiraría más, si puedes elegir, yo por lo que estoy viendo ScalaCheck, casi por defecto. En producción, si en el mundo real a veces no se puede tener tiempo para poder hacer los generadores, entonces desgraciadamente usamos caracteres o aspectos
y luego en una segunda sprint, intentamos reemplazar los test unitarios que consideramos así que van fallando por Scala check. Porque, es decir, lo ideal sería que todos los test unitarios, o casi todos los test unitarios, fueran con Scala check, pero no es posible, no hay que hacer los generadores y tal. Pero siempre está bien, al menos una de las tareas de cada sprint, que sea reemplazar alguno que consideréis crítico para vuestro sistema. Que tengas que tener una certeza de que funcione bien. ¿Más preguntas? ¿O ya tenemos a Embracer? Luego, si tenéis vergüenza, nos podéis hacer preguntas allí sin que esté todo el mundo.